Hola familia, ¿cómo han estado? Bienvenidos una vez más a esta clase de Teo número 100, Escuela de Formación Bíblica. El día de hoy vamos a empezar a estudiar lo que es la lección número 6, comunicándome con el Padre. ¿Qué debo hacer para Él? En eso pues yo lo invito a que hagamos junto una oración para poder empezar esta clase, este material. Amado Padre, en este tiempo te damos las gracias, amado Dios, porque podemos un día más entender, escudriñar lo que tú estás enseñándonos a través de este material en cada una de estas enseñanzas y estas páginas. Dios de los cielos, Dios maravilloso, que seas tú en este tiempo, papito, tomando el control, la autoridad, que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros y nos pueda ayudar en este entendimiento, en esta enseñanza, Señor. Padre de los cielos, que cada vez más con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo sea cubriéndonos en nosotros para que podamos estar libres y en este tiempo poder estar ávidos a escuchar tu palabra, escuchar lo que tú ya has puesto a través de personas que ya preparaste para formar estos materiales, estos instrumentos que para nosotros es de mucha utilidad para cada vez más a comprender un poco más de lo que eres tú y de lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Te damos las gracias, quédate en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esto de aquí vamos primeramente a leer dos versículos bíblicos y primeramente ver en Génesis 3:8 dice: cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde. Y en el Salmo 65, versículo 2, dice: porque tú respondes a nuestras acciones. En esto vamos aquí a relacionarnos con nuestro Padre, entendiendo cómo debe ser nuestra comunicación. Y esta lección es para fomentar una relación continua con nuestro Padre a través de una vida de oración. Ya era habitual para Adán y Eva que el Señor los buscara, ¿no? Vean, en ese entonces la diferencia era que Dios los buscaba. Ellos tenían una relación y Dios tranquilamente se paseaba y los buscaba. Ahora pues lo tenemos que hacer diferente. Ahora nosotros tenemos que buscar a ese Dios, tratar de relacionarnos, tratar de tener una intimidad con Él de parte de nosotros. Era su cita de la tarde, paseaban juntos, tanto Adán como Eva anhelaban estar con Dios. Hasta ese momento no habían experimentado que miedo, vergüenza, desnudez o alguna prevención para acercarse a Él. Tenían mucho que compartir y mucho que preguntar. Ni Adán ni Eva tenían dudas o desconfianza acerca de la bondad de Dios, de su carácter y de su plan hacia ellos. Su comunicación era libre, espontánea y sin ningún obstáculo de ritualidad o cuestiones de religiosidad. Experimentaban un compañerismo capaz de reconocer la absoluta e independiente naturaleza divina que los separaba de su creación, a la vez que tenían la confianza de acercarse sin barreras a Él, como para expresarle lo que pensaban, sentían y estaban dispuestos a hacer. El diálogo se desarrollaba en medio de un clima de afirmaciones recíprocas en las que se reconocían los atributos, las alabanzas y agradecimientos a Dios. Había una atenta escucha que no permitía distractores de su contacto cara a cara. No era un momento aburrido, lleno de tensión, no tenían la ansiedad producida, ¿no?, por una petición no contestada. Tampoco veían como una obligación acercarse a Dios. Cuando compartes tiempos con alguien que te ama, el tiempo se pasa volando. Cuando quieres a alguien, cuando quieres conocer a esa persona, a esa persona que te hace sentir amado, no escatimas ningún esfuerzo para pasar momentos con Él. Adán y Eva no buscaban a Dios simplemente por interés, por necesidad o por satisfacer sus deseos personales. Lo hacían porque disfrutaban de su compañía, de su presencia, y no llegaban con una lista de peticiones o demandas como cualquier niño que desea tener muchos regalos en Navidad. Para ellos su más grande regalo ya había llegado cuando se acercaban a Dios, ¿no? Adán y Eva conocieron a Dios mientras caminaban con Él.
Todos y cada uno de los momentos son propicios para tener un encuentro con tu Creador, con tu Dios, tu Salvador, con tu Padre. Él es tu sustentador. Hablar con Él aún en tus pensamientos puede ser un deleite para tu vida, una respuesta para tu necesidad y puede cambiar tu manera de enfrentar cualquier circunstancia. La oración es la que revela el interés de Dios por mí. Aceptamos por fe la obra redentora de Cristo, así como todos los beneficios que se desencadenan de una vida de oración. Puede parecer absurdo que Dios se fije en mí desde mi lógica natural y desde una perspectiva racionalista. Por eso el salmista se pregunta: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo de Adán para que cuides de él? Nos lo dice en Salmos 8, versículo 4. Pero la verdad es que Él, el Todopoderoso, el Creador, el Santo que habita en luz inaccesible, como nos dice 1 Timoteo 6:16, tiene su mirada fija en nosotros. Aún los pajarillos están bajo su atento cuidado, nos lo dice en Mateo 10:29. El carácter personal de Dios se reveló en el Antiguo Testamento cuando se afirmaba: el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Eso está en Éxodo 2:24. En las parábolas de la moneda, en el de la oveja perdida y en el de la del hijo pródigo, se exponen no solo su interés por todos los pecadores, sino su profundo interés hacia sus hijos y hacia los que estamos experimentando lejos de la presencia de nuestro Padre. Tus oraciones no importunan a Dios, no importa cuán reiterativo o repetitivo puedas parecer. Él no se aburre de lo que tienes que decirle. Todo cuanto le llevas a Él a través de la oración es de suma importancia para Él, ya que eres su creación especial y eres su hijo amado. San Agustín lo dijo, dice: ama poco aquel que por amor a ti no ama lo que tú amas. Dios se interesa por cada detalle particular y cotidiano como por aquellos asuntos más importantes para ti. Nada de lo que presentes es baladí o sin valor como para no escucharte. Dios escucha y responde. Dios no es sordo, escucha, más aún, obra. No obra de la misma manera, oremos o no. La oración tiene influencia sobre la acción, sobre la existencia de Dios. Eso es lo que la palabra respuesta significa. Nuestro Dios no es un Dios indiferente, no es un Dios remoto, pues Él se acerca a nosotros al nivel en que en el hombre puede encontrarle y puede hablarle. Dios ha tomado la iniciativa desde siempre. Tenemos un Dios atento a cuanto acontece en el mundo. En la oración nosotros no nos limitamos a hablar a Dios. Hablamos con Dios cara a cara con Él. Porque la oración desarrolla en nosotros una dependencia hacia Él. Pudiera parecer absurdo y hasta innecesario ir a Dios para pedir por lo que Él ya conoce que necesitamos, ¿no? Eso está en Mateo 6, 8 y en el versículo 32. Pero no nos acercamos a Dios para informarle acerca de lo que requerimos. Lo buscamos es por nuestra relación de amor hacia Él. No le pedimos de forma insistente para hacerlo cambiar de parecer. Su voluntad no cambia. En el caso de Jonás, el misionero desobediente, el deseo de Dios era la salvación de aquellos que no lo conocían, y ninguna acción u oración del profeta cambió su propósito salvífico. Dios no cambia su carácter aunque aunque module su actuar según la circunstancia y los acontecimientos humanos en el marco de su plan redentor. Tampoco lo buscamos para persuadirlo o hacer con él un trueque, o quizás para convencerlo de lo que es mejor para nosotros y de la manera en la que nos puede responder. Eso sería desconocer su sabiduría, su pleno conocimiento, sus justos juicios o su soberana dignidad.
Él no nos necesita para cumplir su plan, aunque nos ame profundamente y nos incluya en sus propósitos. Pero nosotros sí dependemos absolutamente de Él. Cuando oramos, adquirimos una plena conciencia de nuestras limitaciones y nos apropiamos de nuestra condición de hijos suyos que tienen toda la libertad para buscar su provisión y ayuda en toda situación. Nada debería disuadirnos para acercarnos a Dios, para que nuestra fe sea fortalecida y ensanchada a través de la oración. Como tampoco nada debería impedirnos ver las múltiples maneras en las que Él puede obrar valiéndose de la naturaleza y de los medios humanos para responder a nuestra oración. La oración no es únicamente el medio para presentar a Dios algunas necesidades determinadas. Todo por lo que estés pasando en este momento puede ser incluido y debería ser incluido en la oración. No oras para que sea un derecho o un premio adquirido por tus buenas obras. La oración no se trata de demostrar más fervor o persistencia por parte de quien ora. La oración no es un talismán que te saca de cualquier problema o te da buena suerte. La oración no es solo un privilegio, sino una bendición de Dios para nosotros. Incluye peticiones, acciones de gracias, adoración, confesión, intercesión. Jesús introduce en la oración el carácter mínimo y personal de la oración, como un hijo con su padre. El teólogo Brunner, al escribir, dice que orar es lo más osado y al mismo tiempo lo más humilde que el hombre puede hacer. La oración nos enfrenta a la realidad de que pasamos por innumerables situaciones que se nos salen de control. Atravesamos por contrariedades, conflictos y necesidades que nos encaran con nuestra incapacidad. La validez e impotencias hacen parte de las luchas cotidianas de nuestra vida. El conocimiento de nuestras limitaciones nos lleva a considerar las palabras que nos dice el teólogo Hubbard. La oración es nuestra declaración de dependencia a Dios. Nuestra manera de ver a Dios, su carácter y naturaleza siempre estarán reflejados en cada palabra con la que nos dirigimos hacia Él, porque la oración requiere de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradarle a Dios. La oración aumenta nuestra fe, pero nos enfrenta constantemente ante la duda y la incredulidad. Existen dos clases de duda. Una que nos aleja de Dios y otra que nos lleva a Él. La primera acaba hundiéndome ¿en qué? En la incredulidad, ¿no? En la renuncia a la esperanza e incluso en la rebeldía. Este fue el tipo de duda que indujo a los israelitas salidos de Egipto ¿a qué? A la desobediencia. Empezaron a preguntarse, ¿está Dios entre nosotros? Eso está en Éxodo 17:7. Al aumentar las dificultades, la duda se acrecienta y siembra en cada uno de nosotros una idea de fatalismo. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Eso lo dijeron los mismos israelitas y eso está en Números 14:3. Y en efecto, aunque literalmente no regresaron a la tierra de su anterior esclavitud, en espíritu fueron desertores rebeldes a Dios. Resultado final, la duda los destruyó. Esta es la duda condenada por Santiago, ¿no? Pero la duda que nos lleva a Él es aquella que nos motiva a buscarle y a ver cada milagro que puede hacer a nuestro alrededor. Dios te responde en base a tu hambre hacia Él. Por ello tú deberías desarrollar esa hambre. Cuando nuestra fe falla, descansamos en su gracia. En ocasiones nuestra fe se ve debilitada y un ejemplo de ello es lo que en el caso del padre de un epiléptico endemoniado. El hombre había oído hablar de Jesús y sus prodigios de curación. Y él decía para sí, ¿podría sanar también a mi hijo? Pero su caso era completamente difícil, había dudas en él. Es comprensible que dudara. Sin embargo, la duda no lo paraliza. Él acude con su hijo al encuentro de Jesús. Va dividido por dentro. Su alma es un campo de batalla entre la fe y la incredulidad.
pero va y con lenguaje desgarrador expone tanto la necesidad del muchacho como su propio conflicto interior. Con necesidad, estamos viendo que el muchacho, él está teniendo un conflicto interior, con asentado y angustiosas momentos, él clama y dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice: puedes creer, todo es posible para el que cree. Al instante, el padre del muchacho grita: ven en auxilio de mi poca fe. Y Jesús sanó a su hijo. Toda esta historia la vemos en Marcos 9, desde el versículo 14 al 27. La duda, la gran dosis de incredulidad mezclada con la fe, no habían sido impedimento para que la oración de aquel hombre tuviese la respuesta ansiada. Gracias a Dios, la eficacia de nuestras oraciones no depende de la intensidad o la pureza de nuestra fe, sino de que, pese a lo débil de nuestra confianza, nosotros acudimos a Dios. Las respuestas de Dios no dependen única y exclusivamente de nuestra fe, sino que podemos descansar en su carácter bondadoso hacia nosotros y no en nuestras capacidades. La oración contestada demanda ¿qué? Una vida piadosa. Las respuestas de Dios llegarán en su debido tiempo y momento si nuestra petición y nuestra vida están alineadas con su voluntad. Muchas de nuestras oraciones pueden estar impregnadas por nuestra ignorancia de carácter divino, de nuestras debilidades e inclusive de nuestro natural egoísmo. Dios no concede todas nuestras súplicas de acuerdo a nuestros deseos, sino que sus decisiones provienen de sus más sabios consejos y de sus más oportunos tiempos. Debemos cada día crecer en nuestra comprensión de su carácter y su naturaleza para no caer consciente o inconscientemente en creencias que lo ven como nuestro esclavo, o un bombero, ¿no?, que apaga incendios, o como un guardián cósmico que elimina todo obstáculo de nuestra vida. Dios no obra con la misma celeridad con la que quisiéramos, ni responde de la manera en que la que deberíamos, sino que actúa con el amor de alguien que corrige y dirige nuestras vidas hacia fines eternos y más altos que los nuestros. La oración le sigue una acción. La oración no debería fomentar la pasividad, aunque algunos textos pudieran justificarlas. Algunas de esas justificaciones desconocen el contexto en el que se encuentra escrito el pasaje, que se usa de una manera aislada. Dios ha decidido usar a un pueblo valiente y esforzado en la consecución de sus planes. De eso puede dar cuenta la narración bíblica como la historia del cristianismo. Nehemías es un ejemplo de un hombre de Dios que no simplemente actuaba guiado por el simple activismo, el hacer por el hacer, sino que sus grandes acciones habían sido antecedidas por momentos en los que encomendaba su causa al Señor para encontrar su respaldo y confirmación. No podemos orar frívolamente. Lo que pedimos no compromete. Rogar a Dios seriamente nuestra participación en la tarea de la evangelización. Nosotros tenemos que rogar a Dios su bendición para que el evangelio se extienda, para que el evangelio continúe. Pedir que Dios edifique su iglesia nos impone la revisión de nuestra posición y de nuestro modo de actuar en la iglesia local. Interceder en favor de otros para que el Señor les socorra, consuele o esfuerce. Exige que nos preguntemos si no somos nosotros los instrumentos para que lo que hemos solicitado a Dios se cumpla mediante nuestra simpatía y ayuda. Sin disposición para el compromiso serio, la oración no pasa de ser un simple ejercicio piadoso que fácilmente puede rayar en la hipocresía. La oración, familia, entraña una difícil responsabilidad. En esto es lo que vemos y entendemos lo que hace la oración en nosotros, lo que produce en nosotros y cómo obra en nosotros. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos en lo que es la relación y pudiéndome comunicar con Él y lo que yo debo hacer por Él. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Dios los bendiga. Un abrazo. Bye.